mundo convertido en cementerio. Que arda, que arda. Un estado que domina con el miedo. Que arda, que arda. Una ciudad sumergida en un infierno. Que arda, que arda. Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Muy buenas noches a toda la audiencia de Vanguardia Obrera. Un saludo a la mesa de trabajo, compañero José. Muy buenas noches. Hoy nos acompaña de nuevo el compañero Leonardo. Bienvenido, compañero. Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo también a nuestro equipo técnico, compañeros. Mientras se nos conecta más gente, los invitamos a compartir el link del programa entre sus compañeros, familiares y amigos. En el marco del 9 de abril, en el que se conmemora el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado, es necesario denunciar que el terrorismo de Estado se sigue ejecutando bajo el gobierno reformista de Petro. Así como es urgente recordar que continúan los asesinatos de líderes sociales y que los presos del estallido social permanecen encarcelados. El Estado capitalista cumple el papel del juez y verdugo. No importan las leyes que se emitan, porque este terrorismo que desatan contra el pueblo va más allá del gobierno de turno. Es una política de Estado. Bienvenidos a Vanguardia Obrera. Bueno, muy bien, compañeros, entremos en materia. El tema del día de hoy se enmarca en la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas y lo hemos titulado Día de las Víctimas, el Estado como juez y verdugo. Entonces entremos en materia. Bueno, el Día Nacional de las Víctimas surge o se proclama en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, número 1448 de 2011, y más exactamente se expone de la siguiente manera en su artículo 142. Dice, Día Nacional de Víctimas, un momentico, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. El 9 de abril de cada año se celebrará el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas y se realizarán por parte del Estado colombiano eventos de memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a los colombianos y colombianas. El Congreso de la República se reunirá en pleno ese día para escuchar a las víctimas en una jornada de sesión permanente. Bueno, entonces este y otros artículos exponen básicamente el deber de memoria del Estado colombiano, pues como parte del principio y derecho a la verdad que tienen las víctimas y que se consagran en esa misma ley, dentro de lo que ellos llamaron justicia transicional para las víctimas. Entonces, dentro de esa justicia está considerada la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Entonces, ese Día Nacional de Víctimas hace parte de la memoria nacional que debe promover esta ley y pues a través del Estado. Y como les digo, pues de allí se desprenden otras tareas, como fue la creación del Centro de Memoria Histórica, los archivos sobre violaciones a los derechos humanos y bueno, entre otros, ¿no? Sin embargo, pues es importante aclarar también que esta ley 1448 hace una caracterización de las víctimas y considera su aplicabilidad a las víctimas como tal en el marco de lo que ellos llamaron el conflicto interno o lo que hemos dicho desde el portal digital Revolución Obrera, la guerra reaccionaria contra el pueblo en ese marco. Además, pues, de que esta ley aplica para las víctimas a partir del año 1985. Sin embargo, no se cuentan aquí, o por lo menos no es claro, no se evidencia claramente en esta ley, las víctimas que podríamos decir al margen de la guerra, ¿no? Por ejemplo, los manifestantes en una marcha, los dirigentes sindicales, los detenidos en instituciones del Estado que han perdido su vida en extrañas circunstancias, las víctimas del reciente estallido, etcétera, etcétera. No se consideran, digamos, o no aplican en esta ley.
Entonces, cuando hablamos como tal de la solidaridad y memoria de las víctimas, no podemos restringirnos pues a lo que nos diga esa ley, ¿no? O a la caracterización que hace esa ley, sino que pues debemos ir más allá, considerando además un factor muy importante que es el terrorismo de Estado, pues como forma en que los capitalistas a través de su máquina estatal y de su pilar central que son las Fuerzas Armadas ejercen el poder y lo garantizan. Desde ahí que hay otra caracterización que hacen organizaciones como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, el MOVICE, que considera pues crímenes de Estado los delitos cometidos pues por los agentes estatales y paraestatales o paramilitares, como también los conocemos, que en últimas pues actúan con la complicidad del Estado y pues bajo la premisa del enemigo interno pues han empezado también a agredir de manera violenta al pueblo. Dentro de esos crímenes se encuentran el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado también, la deportación o pues las persecuciones contra la población, pues por motivos dicen o especifican ellos sociales, políticos, económicos, raciales, incluso religiosos y culturales. Entonces no podemos honrar la memoria de las víctimas en Colombia sin denunciar radicalmente la acción no de manzanas podridas, sino del Estado burgués, que ha sido el principal verdugo de los trabajadores en el campo y la ciudad, de los líderes, de los dirigentes populares, sindicales, indígenas y en general de las masas luchadoras. Dedicamos entonces, compas, este análisis a la memoria de las víctimas de la guerra reaccionaria contra el pueblo y a las víctimas del terrorismo de Estado. Entonces, vamos a ver hasta dónde esta ley 1448 ha sido útil para el proceso, como ellos llaman, de verdad, de justicia, de reparación, de garantías de no repetición. ¿Ha servido esta ley? ¿Puede servir? ¿Qué alcance tiene? ¿Y cómo podría actuar el Estado, ¿sí?, en ese papel de verdugo? Porque ha sido el protagonista, básicamente, de la violencia contra el pueblo y también de juez. Compañero José, ¿usted qué nos puede decir al respecto? Bueno, sí, la compañera de la ubica bien el problema en la medida en que el juez, en este caso el Estado, ha sido el verdugo principal del pueblo colombiano. Empezando pues por el día que escogen, que es el 9 de abril, fecha del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, asesinado precisamente por la élite de las clases dominantes colombianas y que origina pues lo que se conoce, bueno, ya desde antes, pero que se generaliza pues lo que se llamó el periodo de la violencia, otra faceta, otra guerra contra el pueblo, en esa época por el café, y la reciente pues del mediados de los 80 por la coca, la minería y las grandes explotaciones. Ahora bien, puede el verdugo ser juez y a la vez reparador, y la ley es bonita en términos de que contempla incluso eso, dedicar un día especial a recordar a las víctimas, a rescatar la memoria, a que no se esconda los crímenes o las víctimas pues de lo que llaman el conflicto armado, e incluso los capítulos, todo el título cuarto tiene especialmente los capítulos 10 de garantías de no repetición, de artículos del 149 al 150, y el capítulo 11 de ese mismo título cuarto de otras medidas de reparación, tiene del artículo 151 al 152. Y de esos artículos de garantías de no repetición y de otras medidas de repetición y garantías de no repetición y de otras medidas de reparación, contempla de la A a la S medidas empezando por la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley. Por ahí empieza la A.
y va hasta la S, que habla de formulación de campañas nacionales de prevención y reprobación de la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes por los hechos ocurridos en el marco de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley. El artículo 3º es el que caracteriza a las víctimas, ¿no? Dice que pueden ser víctimas individuales, colectivas del conflicto. Llega hasta ahí y pasa pues por los asuntos pues de darles cátedra a los militares y a todas las instituciones del Estado en derechos humanos y derecho internacional humanitario, promoción de mecanismos destinados a prevenir y resolver conflictos sociales, diseño de implementación de estrategias de pedagogía de empoderamiento legal para las víctimas. Mejor dicho, ustedes encuentran ahí remedio para todos los males ocasionados por lo que llaman el conflicto armado, por la guerra contra el pueblo. Y realmente podemos juzgar eso por los hechos, no por que lo que diga el papel, pues todo la ley burguesa, y estamos en medio de un estado burgués, es letra bonita en muchos casos, pero letra muerta, solo reconocimiento formal. Incluso de la verdad apenas se conocen partecitas, las que han confesado algunos de los victimarios de los grupos paramilitares y de los victimarios que han confesado incluso los 6.042 muertos durante de los falsos positivos, de lo que llaman falsos positivos, pero el hecho concreto es que incluso la ley que se promueve pues en el gobierno de Santos en el año 2011, y ese mismo año se presentaron 37 masacres que dejaron 171 muertos. En el 2012, 33 masacres con 104 muertos. En el 2013, 24 masacres con 104 muertos. En el 2014, 9 masacres, 44 muertos. En el 2015, 13 masacres, 54 muertos. En el 2016, 9 masacres, 38 muertos. En el 17, 13 masacres, 61 muertos. E incluso posteriormente en el gobierno de Duque se incrementa nuevamente la mataciña de masacres de líderes sociales y de asesinatos de los desmovilizados de las FARC. El acuerdo pues es en el 2016 y se incrementan las cifras de la violencia pues reaccionaria, de desplazamiento, de todo. Y escuchamos pues en una ocasión que el ministro de Defensa dijo que no eran masacres, sino eran homicidios colectivos. En su defensa, el mismo encargado para la paz del gobierno Duque dijo, pero es que eso no es del presidente Duque, eso lo dijo Santos y está en el libro blanco de las estadísticas del sector de seguridad y defensa. Y en el libro blanco, que fue publicado en el 2014, en la página 11 dice, define el término homicidio colectivo. Y dice que es, textualmente dice que es un asesinato de 4 o más personas que se encuentran en estado de indefensión. Es decir, desde allá, desde el 2014, se estaba tejiendo esa idea de que no habían masacres, sino eran homicidios colectivos. Y el hecho concreto es que del consolidado de la firma de los acuerdos de paz hasta el 2023, es decir, desde septiembre, del 26 de septiembre al 31 de marzo de este año, se contabilizan, según Indepaz, de dirigentes y activistas sociales, 1.444 asesinados, 396 masacres y 353 asesinados de los firmantes del acuerdo de paz. Y es terrible porque durante el gobierno de Petro incluso han ocurrido, es decir, desde el 8 de agosto hasta el 24 de marzo ocurrieron 60 masacres, ¿sí?
y el registro que tiene Indepaz durante lo que va corrido del año, con corte al 31 de marzo, habla de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos asesinados, 35, 27 masacres y 5 firmantes del acuerdo de paz. Esas cifras han aumentado en los primeros días de abril. Y se ve entonces que una cosa dice la letra de la ley de garantías y de no sé qué más cosas, e incluso la comisión de juristas hace la denuncia de una masacre ocurrida en el Naya en el 2001 y en el 2020 denuncia. A 20 años no ha habido ni reparación, ni restitución de tierras, ni paz, ni ninguna cosa. Entonces muestran claramente, no lo decimos los comunistas. Indepaz es una ONG socialdemócrata dirigida por Camilo González Pozo, y el comité, la comisión de juristas, también es una institución incluso vinculada directamente al Estado, y lo dicen ellos mismos, es decir, la tal paz, la tal reparación, la restitución de tierras y la no repetición siguen rampantes. Básicamente se configura en un asunto como de aquí a, quién sabe, más de 100 años, tratar de reparar las víctimas, aparte de las que siguen apareciendo, porque se sigue atizando pues la guerra reaccionaria contra el pueblo, ¿no? Bueno, voy a aprovechar aquí para ir saludando a nuestra audiencia. Jairo Moreno, buenas noches. A Francisco Garnica, por acá está un combo grandísimo de los compañeros de Sintra Energética California. Bienvenidos, compañeros. Iván Incapié, Concha Africano, José Fabio, Reinaldo Martínez, bienvenidos, compañeros. Los invitamos también a que comenten, a que escriban sus dudas, sus sugerencias, sus aportes en el chat. Bueno, vamos a detenernos un poquito en lo que es el terrorismo de Estado, porque cuando hablamos de víctimas, como ya les decía, de manera obligada tenemos que hablar de terrorismo de Estado. Entonces, ¿será que eso es un asunto de un gobierno como tal? ¿Podríamos decir en tal o cual gobierno podemos no aplicar o incluso erradicar el terrorismo de Estado? Eso por un lado, ¿no? Pero además recordemos que, como ya ha dicho el compañero, hubo un proceso de paz donde supuestamente una parte de la guerra reaccionaria contra el pueblo cesó, y con ese acuerdo entonces, ¿cuál es en la práctica el resultado de ese proceso, de ese acuerdo? Compañero Leonardo, ¿cómo se expresa este asunto en cifras reales respecto a las víctimas? Bueno, compañera, buenas noches a todos nuevamente. Lamentablemente las cifras son aterradoras aún en cuanto al asesinato de líderes populares, de firmantes del acuerdo de paz. Las masacres continúan, es decir, la guerra contra el pueblo no ha cesado. Ni el terrorismo de Estado ni los crímenes contra el pueblo se acabaron con la llegada al poder del reformismo. Y era básicamente algo que también nos supuestamente nos prometieron, ¿no? Y nos dijeron, vamos a hacer la paz total, vamos a acabar pues con el conflicto, pero realmente eso no se ha visto, incluso de cosas que este gobierno pudo haber cumplido desde el primer día y aún no lo ha hecho. Pero bueno, centrándonos en cuanto a la guerra contra el pueblo, por ejemplo, el día de ayer asesinaron a Alfonso Medina, de 75 años, en Valledupar, Cesar. Alfonso era presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Yaidit, y él pues trabajaba ya por su comunidad. Es el líder social número 44 asesinado este año, en el 2023. Y precisamente en el Día Nacional, en el Día de la Memoria de las Víctimas, asesinaron a Rodolfo Holguín Martínez en Carmen de Viboral, Antioquia. Rodolfo era un líder campesino, perteneció a la Junta de Acción Comunal de la vereda San Vicente.
Esto para decir que el año pasado, 2022, fueron asesinados 189 líderes sociales y hoy ya vamos en 44 líderes sociales asesinados durante el 2023, ¿sí? ¿Qué pasa por lo menos con este asunto de los líderes sociales? Bueno, se juntan dos factores. El primero es el control social, es decir, la influencia de estos grupos armados, el control territorial también, de todos estos grupos armados ilegales ligados con las mafias, con la gran minería ilegal, con el despojo violento de los campesinos y demás, que amenazan y asesinan a los líderes sociales. De eso de un lado. Pero del otro, también tenemos la complicidad de las Fuerzas Armadas del Estado, que no garantizan la vida de los líderes sociales. Se supone que para eso están, se supone en la letra, pero lo que vemos es que realmente lo que garantizan estas Fuerzas Armadas y de policía es que representan o garantizan los derechos de los grandes monopolios azucareros, palmíferos, de los ganaderos, de las grandes mineras imperialistas y demás, pero la vida del pueblo no la garantizan. Entonces ahí vamos viendo el carácter de clase de las instituciones, de las Fuerzas Armadas, que es el pilar central del Estado burgués, y que realmente esa es una política estatal que no se inmuta con la llegada de ningún personaje, ¿no? De ningún presidente o partido político reformista al poder del Estado burgués. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Bueno, compañeros, tenemos algunos problemas técnicos el día de hoy. Ya estamos tratando de resolver. Bueno, estábamos con el compañero Leonardo que nos acompaña hoy. A propósito, pues enviamos un fraternal saludo a nuestro compañero Ricardo, que por motivos pues personales no pudo estar hoy aquí. Continúe, compañero. Entonces estábamos hablando acerca de pues cómo se ve ese asunto del terrorismo de Estado, cómo se expresa en cifras reales respecto a las víctimas. Sí, bueno, estaba comentando sobre los líderes, el asesinato de líderes populares, de líderes sociales y otros factores, ¿no? Entonces, impunidad por parte de la Fiscalía para investigar, de la Procuraduría también para investigar y juzgar a los funcionarios que están inmersos pues en todas estas masacres o que le han puesto trabas a los procesos, que las denuncias que hacen los líderes sociales o sus familias no prosperan, que todo se quedan investigaciones y demás, pero los responsables políticos, los verdaderos ejecutores nunca caen. Las Fuerzas Armadas de Policía son cómplices ejecutoras de esa política criminal contra el pueblo. Y el Estado y los capitalistas ven a los líderes populares como el enemigo interno que deben comprar o callar y finalmente eliminar. Eso por el lado de los líderes sociales. Pero también tenemos que decir que continúa la matanza de firmantes del acuerdo de paz de las FARC. Estos compañeros son personas, gente que a los cuales el Estado les prometió que les iba a garantizar su reincorporación a la vida civil, que dejaran las armas, que firmaran y que iban a tener su trabajo, sus proyectos productivos y demás. Pero lamentablemente este año 2023 ya deja la cifra de 6 firmantes asesinados y un total de 354 excombatientes de las FARC asesinados desde que se firmó el acuerdo. Entonces es una situación lamentable porque son compañeros que confiaron tanto en sus jefes, que se sentaron a manteles con el gobierno de turno, con la burguesía en La Habana, en Cuba,
y confiaron también en la palabra del Estado burgués que los viene asesinando, como por ejemplo le sucedió a Diego Mauricio Mejía Rojas, que fue asesinado en Puerto Asís, Putumayo, que pertenecía al Partido Comunes y trabajaba como escolta de la Unidad Nacional de Protección. Tenemos que decir que en el 2022 fueron asesinados 42 firmantes del acuerdo y que este año ya van 6 firmantes asesinados. Y de otro lado, también hay que mencionar que este año van 29 masacres. La más reciente fue el pasado 3 de abril en Puerto Gaitán Meta, vereda rural La Cristalina. Allí asesinaron a 2 mujeres y a un hombre que no han sido identificados, pero parece que la razón fue la extorsión, que hace parte pues de la forma en que los grupos armados ilegales se financian y que es una forma en que se ejecuta la guerra contra el pueblo. Tanto de esos grupos armados ilegales vinculados a las mafias como de las Fuerzas Armadas Estatales. El año pasado, 2022, terminó con 94 masacres que dejaron 300 víctimas. Una cifra pues escabrosa. ¿Qué demuestra todo esto? Tanto lo de los líderes populares como de los firmantes del acuerdo de las FARC en La Habana, como las masacres. Que aún bajo el gobierno reformista de la llamada paz total continúa la guerra reaccionaria contra el pueblo. Eso es algo que no se ha terminado. Que es un problema de la esencia misma del Estado burgués terrateniente y que escapa finalmente a los buenos deseos, buenas intenciones que tenga Petro, ¿no? O incluso el mismo pacto histórico. Es algo que es inherente a la propia, que es inherente a la esencia del Estado y que por lo tanto lo que se necesita es un cambio radical de sociedad por medio de la lucha violenta de las masas, pero eso creo que lo vamos a hablar más adelantico. Sí, muy bien, compañero Leonardo, muchas gracias. Bueno, y eso hablándolo, digamos que en cifras de lo que se considera en la ley como las víctimas del conflicto armado, ¿no? O de la guerra reaccionaria contra el pueblo, mejor dicho. Pero veamos también el asunto de las víctimas en de los levantamientos. Creo que aquí lo hemos dicho y hemos sido testigos de que siempre los levantamientos, las manifestaciones, sean pacíficas o no, han recibido tratamiento de guerra. De hecho, la clase obrera aquí nació con ese sello, ¿sí? La primera huelga, la huelga de las bananeras, fue básicamente tratada de esa manera y ahogada en sangre. Entonces, bueno, respecto a esas víctimas que podemos decir, no están consideradas dentro de esa ley 1448, pero que son en efecto víctimas principalmente de los crímenes de Estado, pues, y que deben hacer parte también de esta conmemoración. Entonces hablemos un poco de esas víctimas, de los levantamientos populares como tal, y vamos a destacar dos de esos levantamientos populares. Uno fue el levantamiento contra los CAI en Bogotá, el 9 y 10 de septiembre de 2020, y otro, el estallido social del 28 de abril de 2021, contando con que ya había un conato con el 21N de 2019, ¿no? Entonces, bueno, aquí consultando la revista trimestral 100 días, que es editada por el Centro de Investigaciones y Educación Popular, CINEP, en un artículo que se titula «En Colombia nos volvimos cifras», allí se expone pues que los hechos de violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública en Colombia son terriblemente alarmantes, que la violencia que ejerce con el uso de la fuerza represiva en las manifestaciones sociales es desmedida, además de la utilización de armas letales, así digan ellos que no, en contra de las masas desarmadas en últimas, ¿no? Bueno, eso entre otras formas de violencia, que en general todos hemos sido testigos pues de la brutalidad y del tratamiento de guerra que se le da a la protesta en Colombia. Hablemos en particular de los hechos del 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá, luego de la respuesta pues del pueblo ante el asesinato vil de Javier Ordóñez por parte de la Policía Nacional en el CAI de Villaluz. De ese levantamiento se denunciaron, según el artículo que estoy referenciando del CINEP, hechos de tortura, violencia sexual, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, lesiones físicas y otras formas también de violencia.
Y a pesar de esos hechos tan graves, pues los informes presentados fueron pocos, en especial por parte de la institucionalidad misma, y pues que son básicamente los responsables principales. Y eso pues básicamente lo recogieron ellos de entrevistas con la misma gente y lo que pudieron reportar las redes, que han sido pues en últimas también un aliado de los luchadores en estos levantamientos. Bueno, esas cifras entonces, en el caso del levantamiento contra los CAI en Bogotá, contaron a Juliet, a Angie Paola, a Germán, a Freddy Alexander, a Haider Fonseca, a Andrés, a Cristian, a Julián, a Cristian y Anthony Estrada, a Lorwan Mendoza, a Eider y una persona no identificada, es decir, a 13 muertos oficialmente, y lo que se ha podido recoger y lo que se ha podido saber, ¿cierto? De acuerdo con lo que pudieron reportar, como les digo, las redes en ese levantamiento. Entonces, fueron 2 noches básicamente de terror, ¿sí? Donde según pues las mismas entrevistas y testimonios de la gente, fue evidente que esos CAI fueron utilizados como centros de tortura, usando desmedidamente la fuerza, mientras alegaban pues que se estaban defendiendo, y cometieron todo tipo de abusos contra la población desarmada. No solo ellos, sino, como muchos fuimos testigos, agentes o no agentes o no sabemos qué, pero gente de civil armada, que también atentó contra la población desarmada. Eso en cuanto a lo sucedido el 9 y 10 de septiembre en Bogotá. Pero ni hablar de las víctimas del estallido social, que para junio de 2021, Indepaz, en colaboración con la ONG Temblores, reportó 75 asesinatos, 83 víctimas de violencia ocular, 28 víctimas de violencia sexual, 1.832 detenciones arbitrarias y 1.468 casos de violencia física. En total de agresiones, digamos de lo que se pudo recoger, fueron 3.486. Y hay también cifras particulares respecto a cada a cada tipo de violencias de esas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a los homicidios ocurridos por género, fueron 2 mujeres y 73 hombres. Y por edad, lamentablemente, bueno, no debió haber sido ninguno, pero básicamente los jóvenes llevaron la peor parte. 32 de esos 75 asesinatos o fueron víctimas jóvenes entre los 18 y 25 años y 19 entre los 26 y 50 años. Y obviamente, pues la zona, el departamento, las ciudades donde más homicidios hubo, pues fue en Cali, que recordemos fue básicamente el epicentro del estallido. En cuanto a la violencia ocular por género, agredieron contra 6 mujeres y 77 hombres. De esas 83 víctimas, 49 pues no se identifica la edad, pero enseguidita 19 de ellos también jóvenes, entre los 18 y 25 años. Y la zona donde más violencia de ese tipo existió fue en Bogotá. En cuanto a la violencia de género y sexual, hubo 6 casos de violencia de género en contra de los manifestantes. Dentro de esos 6 casos, 1 fue acoso sexual verbal, 2 discriminación y 3 amenazas con violencia sexual. El rango de edad de ese tipo de violencia estuvo entre los 17 y los 30 años. Bueno, y las retenciones ilegales, que según los testimonios de los mismos jóvenes, fueron capturados de manera ilegal e imputándole cargos que no habían cometido, amenazándolos pues con procesos judiciales y demás, básicamente un terror judicial también que llevaron a cabo, además de que fueron llevados a la URI en vez de los centros de traslado de protección, y pues amenazándolos con la judicialización y la imputación de cargos y demás. Eso sin contar que por ejemplo, en Cali el Éxito fue usado también como centro ilegal de detención. En Bogotá, los portales de Transmilenio, también utilizados como centros ilegales de detención. Y pues, quién sabe más, qué más harían allá con los capturados. Bueno, y además, pues, la captura por parte de gente que estaba también de civil, ni siquiera se identificaba como
como de las fuerzas públicas. Dentro de las violencias físicas contra las manifestantes se recogen acá golpes con mangueras, chorros directos de agua, retenciones en zonas no adecuadas, los mantuvieron incomunicados con sus familiares, traslados continuos sin previo aviso, tocamientos, objetos personales de identificación retenidos. Bueno, mejor dicho, básicamente un tratamiento de guerra, una dictadura básicamente fue como trataron a los manifestantes. Y uno dice, y entonces termina el reporte de Indepaz diciendo, bueno, ¿y cuáles son las acciones de investigación y sanción? Entonces hay un poco de procesos abiertos, de investigaciones disciplinarias, de noticias criminales, pero en últimas ninguna condena a los protagonistas de la violencia contra el pueblo en medio del estallido social. Entonces es un hecho que históricamente a las luchas populares, a las huelgas, a las movilizaciones, a las tomas, a los bloqueos, se les ha dado tratamiento de guerra, se criminaliza la protesta, se aumenta la represión, básicamente se implementa el terrorismo de Estado como una forma esencial para mantener la dominación de los capitalistas y en últimas para defender a sangre y fuego sus intereses. Pero el pueblo colombiano, la clase obrera en este país, los luchadores, los trabajadores nacimos luchando y también hemos respondido al terrorismo de Estado. Entonces, hablemos un poco, compañero Leonardo, de cómo ha sido esa respuesta de los luchadores al terrorismo de Estado y cuál sería el camino a seguir como luchadores al respecto. Vale, compañera, antes de eso quiero acá, primero, son dos comentarios. Uno que me llamó la atención tiene que ver con un comentario que hace Ángel, que todas las cifras que usted estaba dando ahorita, dice que esos son solo los casos reportados. Muchos, por la misma represión, no se atrevieron a denunciar. Y tiene absolutamente toda la razón. Y lo otro, un compañero, José Fabio, hace otro comentario. Dice, nos interesa mucho tener las cifras precisas sobre los últimos hechos porque para los falsos comunistas dicen que se han rebajado las masacres durante este gobierno. Para hacerles claridad a las masas, las fuerzas militares son el pilar del Estado, jamás debemos confiar en esa máquina de guerra contra el pueblo. Sobre las masacres, claro, ese dato hay que repetirlo. Más abajo dice OMPUL que son 28 masacres, pero ya la cifra actualizada es que son 29, que fue el dato que les di ahorita, que la más reciente fue el pasado 3 de abril en Puerto Gaitán, Meta, donde asesinaron a 2 mujeres y a un hombre, que todavía no se ha identificado. Entonces, son datos que tenemos que tener en la cabeza porque no nos podemos dejar confundir de que porque llegó un gobierno reformista, entonces ya la situación de las masas o la guerra contra el pueblo ha terminado o que la situación para las masas ha mejorado notoriamente. Entonces, gracias por esos comentarios que nutren y complementan todo lo que estamos diciendo acá. Frente a la respuesta que han dado las masas, bueno, tenemos que decir que en palabras castizas, las víctimas de lesiones, las víctimas que han sobrevivido al terrorismo de Estado, a la guerra contra el pueblo, y los familiares de las víctimas que también los acompañan en ese proceso, en ese dolor, han respondido con dignidad, han respondido con resistencia, con valor ante un Estado que constantemente los revictimiza, ¿no? Entonces les dice, no señora, pues es que a su hijo le pasó eso porque ¿para qué salía a protestar esa noche? Él tenía que estar era dormidito en su casa, ¿sí? ¿Segura que estaba recogiendo café? No, ese muchacho no estaba recogiendo café, si lo mataron fue por algo, ¿sí? Lo mismo que pasa cuando el ministro de Seguridad dijo, no, esos son líos de faldas, ¿sí? Y en general es una narrativa asquerosa, es una narrativa, un discurso que busca por todos los medios revictimizar a los afectados, a las víctimas, a sus familias, a los compañeros, a los presos políticos, y decir, si les pasó eso fue porque se lo buscaron. Y las víctimas se han buscado entre sí para encontrar la solidaridad entre sí mismos y con el resto del pueblo. 2 casos.
dos casos o quizás tres. El primero es la Asociación de las Madres de los mal llamados falsos positivos. Ellas han luchado, ya se aproxima el año 15 de su lucha por encontrar la verdad, la justicia en los casos de sus hijos que fueron asesinados por el Ejército Nacional al hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate. Son jóvenes que les prometieron trabajos, que les prometieron ofertas para ir a trabajar en otros sitios lejanos a donde vivían, y finalmente encontraron la muerte. Entonces podemos decir que se trató por lo menos de 6.402 jóvenes que fueron engañados, por lo menos, porque realmente si esa es la cifra oficial, sabemos que son cifras mentirosas y que son muchos más. Los engañaron, los asesinaron, los disfrazaron como subversivos, los hicieron pasar como terroristas dados de baja. Todo eso pues encabezado por el régimen uribista de la mafia, que lideró Álvaro Uribe Vélez y el que Juan Manuel Santos fue uno de sus ministros de guerra. Todo pues enmarcado entre la política estatal ¿cómo era que llama? De la seguridad democrática. De la seguridad democrática, una política de terror estatal en contra del pueblo. Y aún así estas mamás, estas familias no bajan su puño para continuar en la lucha. Otra organización, son muchas, pero vamos a destacar esta otra y es MOCAO, el Movimiento en Resistencia contra las Agresiones Oculares del ESMAD. MOCAO es la unión de todas las víctimas que ha dejado la política estatal de enviar los agentes del ESMAD a dispararle a los ojos a los manifestantes con las llamadas armas no letales que también han dejado muertos. Armas que si han dejado muertos pues no son no letales, son armas letales que usa ese escuadrón asesino que Petro dijo que iba a desmontar, pero que finalmente apenas le ha cambiado el color del uniforme y el nombre, ¿sí? Pero finalmente sigue siendo lo mismo porque ya en la Universidad Nacional dejaron una víctima de lesión ocular. Entonces el Estado, esa política en qué consiste, en la de dispararnos a los ojos. El Estado nos quiere ciegos para reducir nuestra capacidad de lucha, para generarnos temor, para que no veamos qué es lo que están haciendo en todos los terrenos y finalmente que demos un paso al costado para dejar de luchar. Pero resulta que cada vez consigue lo contrario, ¿no? Entonces el odio de clase se acrecienta cada vez más contra este Estado. Y es un ejemplo de dignidad ver a estos compañeros, a estas compañeras con sus gafas, con sus parches, dando esa pelea, resistiendo, denunciando cada caso, exigiéndole al Estado, entre otras cosas, que la policía debe respetar y garantizar la protesta social, es lo que ellos exigen, y que además debe rendir cuentas a la sociedad. Sumado a esto también, como producto del último estallido, hay infinidad de asociaciones de colectivos que se han unido para defender los derechos de los presos políticos que dejó el paro, que fue fuertemente reprimido por el régimen de la mafia. Estos compañeros que fueron violentados en la cárcel de Palmira, donde fue brutal la represión, donde muchos compañeros salieron heridos, entonces se genera todo un movimiento de las familias, de los compañeros, de los colectivos, para exigirle al Estado que le den un trato diferencial a estos compañeros, que no son delincuentes comunes, que son luchadores populares y que tienen que tener derecho a la alimentación, que tienen que tener derecho a que sus abogados los visiten, a salud inmediata, a que no pueden ser víctimas de persecución dentro de los penales. Son compañeros que están privados de la libertad, muchos de ellos aún sin condena, pero ya los dan por culpables. Entonces desde acá les decimos, uno, el gobierno de Petro tiene que cumplir su palabra y él dijo que iba a liberar a todos los presos del paro y no lo ha hecho. Está incumpliendo. Dos, desde acá continuamos con la lucha para que sus derechos sean respetados, sean cumplidos
y no vamos a descansar en esa lucha. Bueno, pero en general, el resto del pueblo, ¿qué podemos hacer para visibilizar ese conflicto, para apoyarlos, para vincularlos, para hacer que esa lucha haga parte de la lucha general del pueblo por la emancipación? Finalmente, de eso se trata, de unir todas las luchas en contra del capital. Ese es el camino a seguir, unir y generalizar las luchas contra el capital. Se necesita otra sociedad, se necesita una sociedad socialista que no le saque los ojos ni asesine a los hijos del pueblo, una sociedad socialista en la que los obreros y los campesinos tengan el poder político y militar y se garantice ese poder por medio del pueblo en armas. Finalmente, creo que hay otra caída de la señal, pero bueno, vamos a continuar rápidamente. Finalmente de eso se trata, ¿no? De la política de unir todas las luchas en contra del capital. Es eso, es el camino a seguir, es generalizar las luchas del pueblo y unirlas contra las clases dominantes. Se necesita otra sociedad. Bueno, compañeros, hemos estado teniendo algunos problemas técnicos hoy. De verdad que les pedimos que nos disculpen. Vamos a tratar como de cerrar el programa antes de tener una nueva caída. Entonces, el compañero Leonardo nos estaba hablando como del camino a seguir y la actuación de las masas populares respecto al terrorismo de Estado. Sí, que básicamente es ese espíritu de las víctimas de organizarse, de unirse, de no bajar la guardia frente a todos los abusos del que han sido víctimas. Se trata de eso, de unir esas luchas, generalizarlas, pero que finalmente se necesita es otro tipo de sociedad, ¿no? Una sociedad socialista que no le saque los ojos a los muchachos, que no asesine a los hijos del pueblo, que no haga, que no cometa esos crímenes de Estado que fueron los mal llamados falsos positivos o crímenes de Estado. Una sociedad en la que los obreros, los campesinos tengan el poder político y militar y se garantice ese poder por medio del pueblo en armas. Pero eso no va a venir caído del cielo, como se dice popularmente. Eso requiere la construcción de un partido político revolucionario en Colombia que no tenemos aún. Un partido que sea un dispositivo estratégico que una las luchas, que las organice, que las dirija y que finalmente encauce esa violencia revolucionaria de las masas contra el poder político del capital. Pueden haber muchas luchas, pueden haber muchas organizaciones, pueden haber muchos eventos, pero finalmente si no tenemos ese dispositivo político estratégico que organice las luchas dispersas del pueblo, no vamos a tener nada y creo que ese es uno de los llamados más importantes de este programa. Muy bien, compañero Leonardo, muchas gracias. Y sí, en efecto, parte del camino a seguir por parte de las masas populares ya lo han venido trazando los mismos luchadores en el estallido. Creo que tuvimos el mejor ejemplo, lo que fueron las primeras líneas, el pasar de resistir ya a combatir la violencia estatal que da la base para la creación pues de las milicias populares ya más no separadas del movimiento de masas sino unidas a él. Y bueno, compañeros, se acerca entonces, hablando de este estallido y de lo que fueron sus víctimas, se acerca la conmemoración del 28 de abril, día en que se lanzó o empezó el estallido. Estamos a 2 años de este levantamiento y la idea es conmemorar esta fecha, pero no conmemorarla saliendo a respaldar la paz total y saliendo a respaldar al actual gobierno, ni a respaldar sus reformas, no, saliendo a exigir lo que prometió. Mencionemos entonces, compañeros, 3 razones así rápidas como para conmemorar este 28. Yo creo que una de las más importantes es tener en cuenta que las causas del levantamiento popular
no se han resuelto. Es decir, las reivindicaciones por las que el pueblo se levantó siguen vigentes. Salud, educación, vivienda, cese al terrorismo de Estado, en fin, eso sigue por conquistarse. Y no se puede conquistar sin la lucha, sin la huelga política, sin el levantamiento popular, y hay que organizarse para eso. Incluso para hacer que las buenas intenciones que de pronto pueda tener el gobierno de llevar a cabo algunas de las reformas no se van a conseguir desde arriba. Se necesita la fuerza de abajo, y la fuerza es la fuerza del paro, la fuerza del bloqueo, la fuerza de la movilización revolucionaria del pueblo. Compañero Leonardo. Bueno, este 28A salimos a conmemorar a todos los luchadores del pueblo para no olvidar que cayeron víctimas del terrorismo de Estado, a todas las compañeras abusadas sexualmente en las tanquetas de la policía, para refrendar ese luchar contra ese podrido Estado burgués. Muy bien, compañero. Y otra de las razones justas y diría en la actualidad muy necesarias es recordar esta fecha exigiendo de diferentes formas la liberación de los presos por luchar, de los presos políticos durante el estallido social, y por exigir el tratamiento como tal, pues que es parte de lo que denuncian las familias, que es el maltrato durante su cautiverio, e incluso que sus vidas corren peligro siendo víctimas de amenazas y demás asuntos dentro de las cárceles. Entonces, exigencias no cumplidas, conmemorar la memoria de las víctimas que cayeron en el estallido social y exigir la liberación de los presos políticos son tres razones que hoy justificamos aquí para conmemorar el 28 de abril, a 2 años del levantamiento. Por supuesto que el portal digital Revolución Obrera está a su servicio, compañeros, para las invitaciones, para los actos de conmemoración que vayan a realizar en las diferentes ciudades, y claro que estaremos realizando un programa especial respecto a los 2 años del levantamiento el 28 de abril. Bueno, queremos también de todos modos enlazar ya el 28 de abril, nos quedan a pocos días también para la conmemoración del 1 de mayo internacionalista y revolucionario, y es un día en el que también debemos salir a recordarle al Estado burgués y a su actual gobierno que nuestras exigencias siguen vigentes y que las vamos a conquistar con la lucha directa y organizada. Entonces, invitarlos también a ser parte de los comités pro 1 de mayo, a conformar los bloques internacionalistas y revolucionarios en cada ciudad, y estaremos en nuestras redes compartiendo toda la información pertinente para que ustedes participen, compañeros. Bueno, compañeros, vamos a seguir entonces el ejemplo de combatividad que nos ha dejado el estallido, que nos han dejado las luchas de nuestros hermanos de clase. Les agradecemos por acompañarnos el día de hoy, a mis compañeros de mesa, muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros que nos acompañaron. Saludo a los compañeros del equipo técnico y buenas noches a los compañeros de mesa. Compañeros, un abrazo fraternal, muchas gracias por esta oportunidad, y por nuestros muertos y desaparecidos, ni un minuto de silencio, toda una vida de combate. Así es, compañero. Los invitamos a compartir, a seguir compartiendo este programa. Queda ya inmediatamente en Face, se sube también en YouTube. Los invitamos a que sigan el canal, a que se suscriban, a que le den me gusta, a que activen la campanita de notificaciones. Los invitamos también a seguirnos en las redes de Telegram, Instagram, Twitter. Por Telegram también pueden enviarnos sus invitaciones para poderlas compartir en el portal digital. Y por supuesto, compañeros, les recordamos que nuestra labor de agitación y propaganda requiere de mejor tecnificación,